Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de los que están participando en este debate, al cura de pueblo Carlos Mujica, que a veces se pone presbítero y otras veces hoy me sorprende con cura de pueblo. Dios le bendiga también a mi querida amiga Betty Valenzuela. Tenemos mucho que no compartimos, ¿verdad? Parece que el tiempo nos ha separado, quizás por los duros que nos hemos dado, y principalmente a mi querido hermano, el pastor Eduardo Gutiérrez, quien tuvo la amabilidad de darme el honor de poder ser su compañero de batalla aquí, defendiendo la verdadera fe cristiana, la Biblia, en un tema tan trascendental como este. También a José Garro por ser el moderador esta noche. Le agradezco también que él, desde su tiempo valioso para poder asistir a este compartir. Así que muchas gracias y bendiciones a cada uno. La tesis que yo voy a defender al lado de mi compañero, el pastor Eduardo Gutiérrez, es que fuera de Cristo no hay salvación. Independientemente de una identidad en la cual se quiera presentar para decir que es la iglesia constituida como un organismo institucional, va a dar la salvación a los seres humanos, eso es completamente falso. La palabra de Dios dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros, la iglesia, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Qué implica esto? Que no es la iglesia que perdona los pecados para salvación, sino que Cristo, a través de Él y únicamente por Él, nosotros somos salvos por el perdón que Él nos ofrece a través de redimirnos con su sangre y limpiarnos de nuestros pecados. La iglesia no limpia de nuestros pecados. Cristo nos limpia y nos lava de nuestros pecados. Esto está en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Pero el Antiguo Testamento estaba profetizando que solamente el Señor es el Salvador, como establece incluso su propio nombre. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Job estaba solo en una enfermedad, en una prueba catastrófica, y su Redentor lo salva y él reconoce como siervo fiel, independientemente de no estar en ninguna institución, que Él es su Salvador y no ninguna iglesia constituida de forma institucional. Vuelvo y repito. Seguimos contextualizando que Cristo es el Salvador y que fuera de Cristo no hay salvación. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino la propiciación por todos los que están en el mundo, o por todo el mundo, según algunas versiones. Lucas capítulo 2 versículo 11 dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No dice hoy ha nacido una iglesia católica, apostólica, romana, que es la que cree que va a salvar. Dice hoy ha nacido un Salvador, y tiene un nombre dado a todos los hombres en quien podamos ser salvos: Jesucristo nuestro Señor. Desde el Antiguo Testamento, Emmanuel con nosotros. Filipenses capítulo 2 en adelante dice: quien siendo por naturaleza Dios, nos consideró el ser igual a Dios, no consideró, perdón, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo e se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna. Ahí no dice que la iglesia se humilló, sino que Cristo se humilló, se hizo obediente ante el Padre para darnos salvación. Ahora vamos a fundamentarlos en una tesis de análisis lógico, contextual y bíblico. El Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham no pertenecía a ninguna iglesia, ni a ninguna institución, y ninguna iglesia le predicó a Abraham para salvarle. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer en Lucas. En Lucas no. Vamos a Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque se dice de la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No dice, y Abraham le creyó a la iglesia y la iglesia lo salvó. Católica, apostólica y romana mucho menos. Dice, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué pues diremos al construir la reflexión que empezó en Romanos desde el capítulo 1
y toda la carta apuntando a que el único salvador y mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, no la Iglesia católica, apostólica y romana. Vamos a seguir contextualizando y razonando lógicamente desde la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Juan capítulo 3, versículo 16? De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se obtiene la salvación? A través del Hijo de Dios enviado por amor al mundo. Y no dice de tal manera amó Dios y mandó a una iglesia católica, apostólica y romana que se combinó con el Estado romano para hacer un sinnúmero de ¿qué? De idolatrías y filosofías huecas y vanas, como dice la Sagrada Escritura. Por eso yo defiendo en mi tesis que solamente a través de Jesucristo y no fuera de Jesucristo es que se da la salvación. Vamos a seguir contextualizando y razonando la palabra de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesucristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús, no ninguna iglesia católica, apostólica y romana, ni ninguna institución denominacional que se crea que es la dueña de la salvación, le está diciendo al ladrón único, solo con el Señor que creyó en él en ese momento. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No se congregó con ninguna iglesia católica, apostólica, romana. Estaba al lado de su Señor y Salvador. Por lo tanto, es solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que encontramos la salvación y la vida eterna. Seguimos razonando la palabra de Dios. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa que Cristo Jesús por medio del Evangelio, el Evangelio, dice las Sagradas Escrituras, es poder de Dios para arrepentimiento y salvación de los pecadores. No dice por medio de la Iglesia católica, apostólica y romana. El Evangelio es palabra de Dios. El Evangelio es mensaje de Jesucristo. El Evangelio es poder de Jesucristo. No dice Iglesia católica, apostólica y romana. Por lo tanto, mi tesis se basa en esto. Y si algún católico apostólico romano se atreve a negar la tesis de que la salvación solamente viene y únicamente viene por el único mediador e intercesor entre Dios y los hombres, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estaría incurriendo en una terrible herejía que yo no se la desearía a nadie. Católicos romanos, mi tesis es clara, contundente y precisa. Si usted está de acuerdo en que Cristo no es el Salvador y que fuera de él es que no se puede dar la salvación sino en él y por él, entonces usted está de acuerdo conmigo que de que la salvación solamente viene por Cristo, no fuera de Cristo. Las iglesias pueden tener una identidad institucional, no representan la salvación. La iglesia solo recibe el conocimiento de la verdad y debe apegarse solamente al conocimiento de la verdad para que Cristo salve al ser humano. Si no se apega al conocimiento de la verdad, si no se apega a las Sagradas Escrituras, si no se apega a la revelación que indica que solamente Cristo es el Salvador de la humanidad y fuera de Cristo no hay salvación, entonces no es la iglesia que tiene que tener el baluarte y columna de la verdad. Bueno, un debate muy fácil porque ellos mismos tienen unas contradicciones y vamos a comenzar demostrándolo con las refutaciones y sus contradicciones. Primero, la amiga Betty dice, con una pregunta que me hizo, ¿de dónde viene la multiforme sabiduría de Dios? Queriendo decir que es la iglesia que le da a Dios su multiforme sabiduría. Y cita el texto de 1 Timoteo capítulo 2. No, la multiforme sabiduría de Dios es dada a la iglesia, dada, no que la iglesia se la da a Dios. Dada a la iglesia, dice el texto
de Primera de Timoteo capítulo 2 habla de que la multiforme sabiduría de Dios es dada a la iglesia. Dios se la da a través de ¿qué? De su propia palabra, de su única palabra. O sea que ahí está refutada para que no se confunden esa parte. Luego menciona en Hechos capítulo 2, debían ser salvos, no a los que eran salvos. Cuando ella menciona Hechos capítulo 2, ella dice, y el Señor iba agregando los que debían, no, los que eran salvados por Dios y formaban parte de la congregación. Primero tenían que reconocer al Señor Jesucristo y luego ellos formaban parte de la congregación, que es lo que significa eclesía, congregación de los salvos, no congregación de los que quizás se van a salvar cuando la iglesia le dé la aprobación. Quien da la aprobación es Jesucristo. Luego sigue diciendo, todo poder se me ha dado en el cielo. ¿A quién se le ha dado todo poder? ¿Dice el texto a la iglesia? No, todo poder se me ha conferido en el cielo y en la tierra, a Jesucristo. Y ese poder se manifiesta a través de la predicación del evangelio por medio de la iglesia. La iglesia es un medio de predicación del poder de Cristo que se le ha dado a Cristo para salvación por medio de Cristo. Refutada en esa parte también, hay que leer más Biblia. La autoridad es de Cristo. La iglesia representa la autoridad. Repito, Betty dice, la autoridad es de la iglesia. No, la autoridad es de Cristo. La iglesia representa la autoridad que solamente es de Cristo. La iglesia representa a Cristo anunciando su palabra. Y su palabra es poder. Y poder es sinónimo de autoridad. Por lo tanto, también debe de entender los conceptos para poder leer mejor la escritura, que ella no cree en sola escritura. Y la cita, siempre cita la Biblia. Eso es lo que me gusta. ¿Por qué vas a la iglesia si no salva? Por Dios, después que soy salvo, el Señor me guía a la congregación de otros que Él salvó. Y esa congregación es el conjunto de personas salvadas llamada eclesía, congregación de los salvos, congregación de los santos. No que yo tengo que ir a la iglesia después que el Señor me salva en la cruz del Calvario por su sacrificio. Y yo digo, bueno, el Señor yo le reconozco. Me salvó por su sacrificio, por el derramamiento de su sangre me lavó de pecado. Ahora yo tengo que ir a la iglesia para que la iglesia me lo autorice. O sea, que esté por encima del sacrificio de Cristo para que me lo autorice. Y si es una iglesia falsa como la Iglesia Católica Romana, ¿cómo me va a autorizar? Porque no sigue la palabra de Dios. Luego vamos con el sacerdote Mojica rápidamente. La cátedra de la iglesia es la palabra de Dios, fundada por profetas y apóstoles, por supuesto. La cátedra de la palabra de Dios no viene de un magisterio, viene del fundamento de los profetas y de los apóstoles expresadas en la palabra de Dios, no de un magisterio que se invente cualquier cosa. Refutado en esa parte, eso es Biblia. Dice, bueno, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Pero ¿y entonces qué pasa con su magisterio que dice que los musulmanes se salvan sin Cristo? Entonces, esta gente sí se puede salvar, los musulmanes, para la iglesia católica, apostólica y romana. No comen la Eucaristía. Entonces los musulmanes se salvan sin comer la Eucaristía. Entonces, ¿cómo es que la iglesia católica, apostólica y romana no se da cuenta de sus propias contradicciones? Dice que los musulmanes se salvan y no prueban un bocadillo de el cuerpo de Cristo según ellos. Pero ellos lo salvan. Entonces, hay una contradicción de que fuera de la iglesia católica, para esta gente, su magisterio se salva sin comer la Eucaristía. Refutado en esa parte, digo, refutados ellos mismos, porque eso a nosotros no nos interesa. Nosotros somos salvos por Cristo. La iglesia es eclesía, congregación de los salvos. La iglesia, vuelvo y repito, es eclesía, congregación de los salvos. No sé qué es lo que entiende nuestros queridos amigos católicos romanos representando a su iglesia católica romana aquí con lo que significa congregación. La Eucaristía no salva a bebés muertos por Betty Valenzuela. Entonces, cuando un bebé que se muere no come Eucaristía, ¿cómo la Eucaristía va a salvar a ese bebé? Y hay otro medio que Betty Valenzuela dice que los bebés muertos son salvados por ella a través de un bautismo mítico, religioso, extraño, y no prueban Eucaristía, no están en la iglesia católica, no forman parte de la congregación de la iglesia católica, apostólica y romana, y Betty los salva. Pónganse de acuerdo con sus defensas y apologías, porque van a volver a las personas contradictorias en sí mismas dentro de su congregación. ¿Qué más yo puedo decir aquí con tan poco tiempo? Vámonos al catecismo de la Iglesia Católica Romana. Miren qué dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana. ¿Quién es el único que salva?
La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificación, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Cristo. ¡Pácata! Yo no sé qué hacemos debatiendo aquí, pastor. Porque el mismo magisterio de la Iglesia Católica salva a musulmanes, pero luego dice que solamente por medio de la fe en Jesucristo. Pero luego dice que Betty puede salvar, dice ella, ahora que la aprobaron, puede salvar bebés muertos a través de un bautismo místico. Es una total contradicción. Entonces, es muy fácil refutar estas contradicciones de nuestros queridos amigos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque no se sustentan de la palabra de Dios únicamente. Claro, su magisterio con su catecismo está claro en esta parte, pero más adelante se contradicen. Todo el texto del catecismo que habla de la salvación y la justificación solamente habla por medio de la fe en Jesucristo. No, ni siquiera se autodenominan ellos. Yo lo tengo abierto aquí el catecismo. No entiendo por qué refutar lo irrefutable en la palabra de Dios. ¿Por qué los amigos católicos romanos quieren refutar lo irrefutable desde la palabra de Dios? Cuando en sus propias contradicciones hay un mar que los desubica. Hay un mar de confusión. Entonces, vuelvo y repito en mis refutaciones. Fuera de Cristo, de la fe única en Cristo, no hay salvación. Final. Contra refutación de 5 minutos. Es bueno hacer correcciones refutativas, que son distintas, porque cuando se crean hombres de paja, de verdad uno ni sabe qué es lo que va a refutar, porque al final se ponen de acuerdo con lo que nosotros decimos. O sea, invierten la carga de la prueba y entonces entran al absurdo, lo que es la reducción al absurdo. Betty dice que en algún momento yo dije que no era necesario ir a la iglesia. Eso es completamente falso. Yo lo que dije es que la iglesia es la congregación de los que ya son salvos, y como ya son salvos, forman parte de la congregación. Se congregan porque primero se predica el evangelio de ¿qué? De la vida, muerte y resurrección de Cristo, el lavamiento de los pecados por su sangre, solo por Cristo somos salvos, y luego nosotros formamos parte de esa comunidad salvada por Cristo, y entonces ahí nosotros hacemos la partición del pan, ahí tomamos el vino, ahí oramos, cantamos alabanzas, etcétera. Eso es parte de lo que Dios pone en nuestro corazón cuando ya hemos sido salvados por Cristo, y aquí quieren refutar a Cristo. Es increíble. Entonces dicen, luego digo que digo. Es que no hay comprensión cognitiva de lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento bíblico. Luego yo le menciono 1 de Timoteo capítulo 2, conectándolo con Efesios capítulo 3 en adelante, porque Betty lo menciona y yo le digo, mira, la multiforme sabiduría de Dios, ¿de dónde viene? De su ser, de su ontología, de todos sus atributos. La iglesia no le da sabiduría a Dios. Dios da la sabiduría a la iglesia para que predique la salvación por medio de Cristo. Y ella viene y hace un enredadizo de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestra querida amiga Betty. Luego sale diciendo, ella reconoce que ella salva bebés muertos, con algún conjuro mítico, en una enfermería, etcétera, fuera de la iglesia católica. Luego dice también, ¿saben qué? Max Robert Calvo me gustó lo que dijo porque está salvando a ateos, homosexuales, agnósticos, budistas, hinduistas, que no están en la iglesia católica, pero que dicho sea de paso, Dios por misericordia lo va a salvar fuera de la iglesia católica. Entonces dice, pero tenemos que ver lo que dice el magisterio. Pero Max Robert tiene razón, pero el magisterio por otro lado, un enredadizo, es un arroz con mango, como decimos en mi país. O sea, ella no tiene coherencia clara de lo que está defendiendo. Luego el sacerdote Carlos Mojica le quiere caer encima al pastor Eduardo Gutiérrez cuando le desmonta todas sus falacias y dice, ¿sabes qué? Es que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la Eucaristía universal para ateos, homosexuales, budistas, hinduistas, chamanes, brujos, satanistas, etcétera. O sea, él está dando una salvación universal por una Eucaristía ficticia que se está inventando ahora. ¿Para qué? Para tratar de salvar a la iglesia católica, apostólica y romana con el agravante de decir, los musulmanes se pueden salvar sin comer Eucaristía, sin ir a una misa del Papa, queriendo incluso volarle la cabeza al Papa, pero ¿sabes qué? Se salvan fuera de la iglesia católica, apostólica y romana. Eso no tiene ninguna coherencia bíblica. O sea, yo de verdad no sé qué es lo que estas personas, nuestros queridos amigos Carlos Mojica y Betty, no con un show, con un espectáculo, un mega espectáculo, quieren poner a la Biblia en contra de la misma Biblia, quieren poner a Dios en contra del mismo Dios.
Esto no tiene parangón. Por eso estos debates a mí a veces hasta dolores de cabeza me da. Luego yo les leo su catecismo, que dice que solo por la fe en Jesucristo somos justificados. Y luego le demostramos que el mismo catecismo se contradice, se autodestruye a sí mismo, metiendo a los queridos musulmanes que los amamos y queremos que pasen a la verdadera salvación, aceptando a Jesucristo. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Olvidémonos del catecismo. Metamos otra cosa ahí para que el catecismo mismo se vuelva una contradicción y sigamos nosotros en un espectáculo, vuelvo y repito, confundiendo a nuestros queridos amigos católicos. Esto es más que una refutación, esto es enseñanza bíblica. Adelante.